Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a la capacitación del día de hoy, cuyo tema será TBC. Esta sesión estará a cargo del doctor Flavio. Doctor Flavio, ya puede comenzar. Ahí le voy a Ok, compartir pantalla. gracias, Janina. Ok. Ujú. Esto, si lo puedes ampliar un poquito. Ya está, listo. Ok, muy buenas tardes, noches casi con todos. Gusto saludarlos casi al final de la jornada de hoy día viernes. El día de hoy, dentro de la agenda de salud ocupacional, debemos tocar la capacitación, la presentación sobre tuberculosis o TBC. La que sigue, por favor. Bien, vamos a ver un poco qué cosa es la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis es una enfermedad que ya tiene muchos años en nuestro país. Prácticamente parte de toda la historia de nuestro país ha sido acompañada de la tuberculosis y hasta el momento subsiste, claro, controlada. Hay veces que toma picos, ¿no? La tuberculosis es causada por un bacilo, un germen, es conocido por el nombre de quien lo descubrió, que fue el señor el doctor Robert Koch. Entonces se le conoce como el bacilo de la tuberculosis o bacilo de Koch. Es una enfermedad infecciosa, potencialmente seria, puede llegar a la muerte del paciente si es que no se trata. No es una enfermedad incurable, sí se maneja, pero si no se da el tratamiento, el paciente puede llegar a la muerte. Afecta principalmente a los pulmones, por ahí ingresa de inicio. La bacteria que causa tuberculosis se contagia de persona a persona a través de pequeñas gotitas diseminadas en el aire al toser, al estornudar, incluso al hablar muy cerca y uno la aspira. En esas gotitas de saliva o de moco tal vez, uno aspira y si la persona que nos está hablando está infectada con tuberculosis, nosotros nos vamos a contagiar y muy probablemente hagamos la enfermedad. La que sigue, por favor. Tuberculosis, aproximadamente 30.000 personas que se enferman por tuberculosis cada año en el Perú son manejadas por el sistema o el plan de tratamiento de tuberculosis. Si son estas personas diagnosticadas, si son estas personas reportadas, y si no, pues muchas personas sí pueden llegar a fallecer si están lejos de un servicio médico. La que sigue, por favor. El reservorio de esta enfermedad, o sea, ¿quién alberga esta enfermedad? Es el hombre y en general los mamíferos, que pueden ser las mascotas, pero básicamente es el hombre. Se contagia, por eso decimos de hombre a hombre, de persona a persona. La fuente de infección, las secreciones pulmonares, ¿no? Cuando uno tiene, no sabe de dónde adquirió probablemente determinado catarro o gripe, y podría ser que por ahí esté iniciando o haya sido contagiado, ¿no? O el esputo cuando uno escupe y bota un esputo color verde y rojizo incluso porque lleva parte de la sangre que la tuberculosis, el bacilo de Koch destruye los pulmones si no se maneja, de los individuos enfermos con la afección pulmonar, que son la fuente más importante, ¿no? De infección, a través de las partículas que yo le decía de saliva. En medicina se les conoce como partículas de Wells, están cargadas de los bacilos. El modo de transmisión, la infección se produce casi exclusivamente por vía aérea, no es tocando cosas o comiendo algo, no es porque se aspira. Si recordamos un poco la pandemia y COVID, igual, si recuerdan el COVID, que es una enfermedad más moderna, ¿no? De un virus, este no es un virus, se aspiraba y uno se contagiaba. En la tuberculosis, que ya nos acompaña, como he dicho, casi toda nuestra historia, pues sí, se aspira y uno puede contagiarse de una persona enferma. Por lo que es indispensable que los bacilos estén suspendidos en el aire para transmitirse a través de las partículas de Wells, que son las microgotas de saliva, ¿no? El periodo de incubación, una vez ingresado dentro del sistema del ser humano, es alrededor de 4 a 12 semanas desde el momento de la infección hasta la aparición de lesiones de la lesión primaria o de la infección primaria en los pulmones.
empiezan a aparecer nódulos o agujeros en los pulmones que al principio no causan más que una ligera tos, pero en la medida que no se trata, esto va creciendo, ¿no? Sin embargo, en algunas personas que tienen buen sistema inmunológico pueden transcurrir años hasta que esta infección primaria llegue a evolucionar hacia una enfermedad tuberculosa pulmonar. Una persona que de repente lo ha tenido latente, se contagió alguna vez y se quedó dentro de la persona el bacilo de Koch, ¿no? Y en un momento dado bajaron sus defensas, no sé, bajó de peso, se enfermó de otra cosa y se activa. Entonces, podría ocurrir eso. O sea, no siempre tienen que ser que 4 o 12 semanas la persona empiece a hacer la enfermedad. En algunas personas son más resistentes porque habían estado con mejor estado inmunológico. La que sigue, por favor. Hablando de esto, la transmisibilidad durante todo el tiempo que se elimine bacilos vivos en pacientes que estén sin tratamiento o con tratamientos no adecuados. ¿Cuándo es no tratamiento, tratamiento no adecuado? Cuando una persona empieza a recibir el tratamiento de la tuberculosis, que lo vamos a ver más adelante, y lo deja. O creyendo que es otra cosa y no ha acudido a un médico, y el médico ya va a sospechar que puede ser y va a hacer las pruebas necesarias, entonces se automedica y empieza a tomar antibióticos o pastillas para la tos, o jarabes para la tos, y son tratamientos no adecuados. Entonces la enfermedad sigue avanzando porque no la estoy tratando. En condiciones de programa se considera una persona con tuberculosis pulmonar, vaciloscopía, una cruz, dos cruces o tres cruces cuando ya la persona tiene una enfermedad muy marcada en tratamiento, ¿no? Y ya no es contagiosa después de 15 días que ha empezado a recibir el tratamiento. Por eso decimos que esta enfermedad sí es curable, pero hay que seguir las pautas. La susceptibilidad, todos los seres humanos son susceptibles, todos, absolutamente todos, somos susceptibles de infectarnos con tuberculosis. Más aún los que presenten algún estado, como decía hace un momento, de inmunosupresión, pacientes con VIH, pacientes con diabetes, pacientes tratados crónicamente con corticosteroides, malnutridos, pacientes que fuman, pacientes que tienen silicosis, por ejemplo, pacientes que trabajan mucho tiempo en minas o con humos, bajan mucho su nivel eh, de inmunidad y se van a contagiar. La que sigue, por favor. Aquí podemos hacer un poquito una comparación entre lo que es la tuberculosis como infección y la enfermedad de tuberculosis en los pulmones. Una cosa es infectarse, otra cosa es ya hacer la enfermedad. En infección, el bacilo tuberculoso inactivo en el cuerpo, como dije, dependiendo del estado de la inmunidad, puede estar entre alrededor de los 15 días empieza a hacer la enfermedad, o en algunos casos puede durar mucho tiempo. La prueba cutánea de tuberculosis generalmente resulta positiva en las personas que están infectadas. Es una prueba en que se aplica en el brazo y si aparece una pápula, una roncha, que la persona o sea, está contagiada, ¿no? Lo que se aplica es un bacilo tuberculoso atenuado, pero al ponerse en contacto con una persona que sí tiene ya la infección, va a reaccionar la piel generando esta roncha, ¿no? La radiografía de tórax generalmente es normal de inicio, cuando ya tiene la enfermedad y empieza a hacerse los daños en el pulmón, ya se ve otra cosa. El estudio del esputo y los cultivos son negativos de inicio, cuando ya tienen la enfermedad, ya los estudios del cultivo nos van a arrojar la presencia del bacilo de Koch. Puede estar asintomática o puede ser que no sea infeccioso o que no es un caso de tuberculosis. Pero ¿qué pasa si ya está haciendo la enfermedad, ha pasado el tiempo y empezó a tener síntomas? El bacilo tuberculoso está activo en el cuerpo. La prueba cutánea para la tuberculosis generalmente resulta totalmente positiva. La radiografía generalmente muestra signos de anormalidad. El estudio del esputo y los cultivos son positivos al bacilo de Koch. Eso es prácticamente me está diagnosticando que tiene tuberculosis esta persona. Los síntomas tales como tos, flema, fiebre, pérdida de peso, a menudo hay una gran pérdida de peso. Son síntomas o signos que el médico va a sumarlos y va a ver que esta persona es prácticamente una persona que se está diagnosticando con lo que está presentando
como una persona con tuberculosis, a menudo contagioso antes del tratamiento. Después del tratamiento, 15 días hemos dicho, más o menos de tratamiento seguido y continuo, la persona ya no contagia. Entonces estamos hablando de un caso de tuberculosis comprobada. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son los tipos de tuberculosis? Sí, hay diferentes tipos de tuberculosis. La tuberculosis, antes de ver esta lámina, no solamente ataca los pulmones, podemos tener tuberculosis en cualquier parte del cuerpo. Si se disemina, perdón, puede haber hasta tuberculosis en el cerebro, en el estómago, en los huesos, en el ojo, en cualquier parte, porque el bacilo de Koch va a buscar dónde anidarse y generar enfermedad. Se realizan pruebas de sensibilidad para detectar el tipo de tuberculosis que se presenta. Y esto ya desde el punto de vista ya clínico, laboratorial. La tuberculosis sensible responde al tratamiento farmacológico. Damos las medidas médicas que ahora vamos a revisar casi al final de las láminas y el paciente responde. Pero hay pacientes que son multiresistentes. Probablemente tuvo tuberculosis antes y estuvo recibiendo los tratamientos y los fue dejando o los estuvo tomando parcialmente, porque se toman múltiples pastillas para la tuberculosis. Entonces se hace una persona tuberculosa multiresistente y hay que agregar otros medicamentos. O si la persona, además de eso, es multiresistente y tiene otros factores donde, por ejemplo, ha tomado muchos fármacos de otro tipo, entonces no hay una medicina que le pueda servir, se hace ultra resistente y hay que pasar a medicación mucho más fuerte. La que sigue, por favor. Aquí vemos un poco lo que son los síntomas típicos, ¿no? Una tos crónica. A veces esta tos crónica puede llegar a que uno bote un esputo con sangre. Eso quiere decir que está dañando o está rompiendo el tejido pulmonar, ¿no? En la noche la persona se acuesta, puede ser que se duerma cansada, pero se va a despertar porque está totalmente sudorosa, sudor frío, pero probablemente tenga temperatura muy alta, ¿no? Está muy cansado durante todo el día, no tiene hambre, empieza a perder peso, ¿no? Y hay dolor de pecho. La que sigue, por favor. Un poco ahondando en el tema de cómo se contagia, y aquí en este dibujo, esta infografía, se puede ver muy claramente que es transmitida eh, por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, ese es el nombre científico, el nombre del descubridor. Hemos dicho que era bacilo de Koch, pero en medicina netamente es el Mycobacterium tuberculosis, se contagia por el aire. Uno lo aspira, comienza a hacer la infección. Entonces, las bacterias de la tuberculosis se transmiten a través del aire. Cada vez que una persona infectada con tuberculosis habla, escupe, tose, estornuda sin taparse con un pañuelo, la nariz y la boca, elimina los microbios y bacterias que se encuentran en sus vías respiratorias, porque ahí vive inicialmente el bacilo. En estas circunstancias, estos microorganismos pueden ser aspirados por una persona que esté en contacto. Puede ser que haga la enfermedad, puede ser que no lo haga en ese momento y sea resistente porque es una persona que está bien nutrida, una persona con un sistema inmunológico muy bueno. O si no, empieza a hacerla 15 días después de haber tenido contacto con el bacilo. Se debe tomar especial cuidado para evitar el contagio en niños menores de 5 años, son muy susceptibles, mujeres gestantes, personas con enfermedades crónicas, diabetes, por ejemplo, dije hace un rato, pacientes con VIH, la población privada de su libertad, ¿no? En las cárceles hay mucha presencia de tuberculosis, no hay un cuidado adecuado y se contagian por el hacinamiento que hay. Y personal y pacientes de los servicios hospitalarios son básicamente personas jóvenes que están desde que están estudiando en contacto siempre con la tuberculosis. En algunos de ellos se llegan a enfermar. Algunos ni cuenta se dan al principio hasta que empiezan a hacer la sintomatología y dentro del hospital, bueno, si se la descubren, empiezan el tratamiento. Son susceptibles. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo no se contagia la tuberculosis? Usando vasos, usando cubiertos, usando, ahí dice mate, o tomando del vaso a la casa de otra persona, por allí no. ¿Cómo se contagia? Aspirando al bacilo de la tuberculosis vía aérea. Es la forma. La que sigue, por favor.
¿Cómo prevenir el contagio? Ventilar los ambientes para evitar la concentración de gérmenes, abrir las ventanas y cortinas para iluminar que ingrese el sol. En Lima, pasado el verano, parte del otoño empieza a ponerse oscuro, pero igual se abren las ventanas para que se ventile, donde hay un paciente con tuberculosis. Hay que limpiar, lavar mucho la ropa de cama y todo para que todo esté limpio siempre. La luz del día elimina la bacteria, es importantísimo eso. Es fotosensible, el sol la va a ir eliminando, ¿no? No es básicamente como nos vamos a curar, pero es una forma de prevenir, estar siempre ventilados, consumir alimentos sanos y de forma balanceada. Cuando uno nace, se le aplica la vacuna que se llama BCG. Todos, casi todos, la mayoría, no todos, tenemos una marca en el hombro, que es producto de haberse puesto cuando recién se ha nacido la vacuna contra la tuberculosis. Y eso nos está protegiendo todo el tiempo de nuestra vida hasta que ocurre alguna baja de nuestro sistema inmunológico y nos hemos puesto en contacto con un paciente que está eliminando bacilos de COVID. Previa indicación del médico tratante, los menores de 5 años que estén en contacto con una persona afectada con tuberculosis pueden iniciar un tratamiento a manera de prevención. Aunque no lo tengan, estamos hablando ahorita de prevención, los menores de 5 años reciben un tratamiento preventivo, si es que han estado en contacto con un paciente con tuberculosis. La que sigue, por favor. ¿Cómo funciona en general el programa de prevención y control de tuberculosis? Que es un programa del Estado, no del gobierno, del Estado, que existe desde hace muchísimos años y lo maneja el Ministerio de Salud, obviamente también Salud. El programa brinda un tratamiento integral y es gratuito por si acaso. El programa brinda un tratamiento integral a los pacientes diagnosticados con tuberculosis. Se les ofrece la medicación completa, todo el tratamiento. Ahora vamos a ver cuánto dura, ¿no? Se realizan chequeos continuos con el médico y se guía al paciente en su alimentación y los cuidados que deben tener. O sea, cada vez que ellos van a recibir la medicina, se la va a entregar una enfermera, un médico o el personal que esté en la posta, en el servicio de salud, en el centro de salud, en el hospital, y esta persona debe ver que uno tome todas las medicinas, porque si uno se las lleva, muy probablemente no las va a tomar, las va a guardar y va a ser un reservorio que va a estar contagiando a muchas personas. En el programa uno debe ver que la persona con tuberculosis tome sus pastillas. Se hacen las pruebas de esputo, ¿no? El control de la tos, la expectoración por más de 15 días es el síntoma más frecuente. Cuando una persona presenta esto, hay que controlar el esputo, revisar, hacer el examen de laboratorio y ver si es que está presente el bacilo de la tuberculosis. Hay que hacer radiografía de tórax, vamos a ver ahí la presencia de algunas manchas, si es que en nuestros pulmones, que son diferentes al resto del tejido normal, y eso nos va a llevar a sumar todas las este, signologías que nos lleven a un diagnóstico de la tuberculosis. Luego de obtener los resultados de los exámenes, el paciente debe pasar a una evaluación médica total, completa, donde se determinará si necesita recibir tratamiento preventivo o si ya es un caso de tuberculosis, iniciar el tratamiento contra la tuberculosis que dura 6 meses. La primera fase dura 2 meses en donde la toma de medicación es diaria, ¿no? Y luego viene otra de 4 restantes, pero es interdiaria, ¿no? Y ya se toma menos medicamentos. Una vez cumplido el tratamiento, pasa por una evaluación final para ver si es que pudo eh, lograr sanarse de la tuberculosis. Hemos dicho que los pacientes normalmente se curan de la tuberculosis si siguen todas las indicaciones médicas. La que sigue, por favor. Y se ha diagnosticado de tuberculosis, ¿qué recomendaciones debo seguir? Tener una buena adherencia al tratamiento. Es decir, en otras palabras, muy sencillo, no abandonarlo nunca. Si nos dicen, vas a venir de lunes a sábado y el domingo descansas, así tengo que hacerlo. O como nos digan, tengo que hacer exactamente y a tal hora debo ir. Realizar todos los controles que le indique su médico. Acudir a todas las citas programadas. No se debe dejar ninguna, porque si no puede caer uno en una tuberculosis multiresistente, como hemos visto hace un rato, que cuando uno deja de tomar las medicinas. Evaluar a todas las personas que se encuentren en su entorno. Si son menores de 5 años, se les da a ellos tratamiento preventivo.
las medicinas similares a las que toma el paciente con tuberculosis en menor cantidad, pero es de prevención, y los demás porque son susceptibles de haberse contagiado. Mantener así medidas de higiene adecuadas, una alimentación saludable, mantener ventilados e iluminados los espacios del hogar, uso de una protección si la persona está tosiendo, ¿no? Y sabemos además que ya está diagnosticado, usar mascarilla, o las personas que se acercan, apoyarlo cuando la persona está muy débil, usar mascarilla, o cuando se acercan mientras está con tratamiento. Recuerden que después de 15 días de tratamiento continuo, ya no contagia, ¿no? ¿Qué hacer si sospechas que tienes tuberculosis? Yo puedo sospechar, ya lo he escuchado al doctor o lo he leído y tengo todos estos signos y síntomas. Es recomendable que los pacientes acudan a un centro de salud, a un centro de salud, a un hospital, clínica. Acuérdense que en el caso del programa, el programa en MINSA y en salud, básicamente en MINSA uno se acerca, el programa está activo y el programa no cuesta. Lo van a tratar porque es un programa nacional, ¿no? Entonces es recomendable acudir al centro de salud más cercano si presentan alguno de los síntomas que hemos comentado. La recuperación de un paciente en un estadio inicial es mucho más sencilla que en aquellos que han ido avanzando y han demorado en asistir a un centro de salud. La que sigue, por favor. Acá algunos factores de riesgo, ¿no? Hacinamiento, mencioné las cárceles, pero también en los colegios o en las universidades, en los cuarteles, donde la gente está muy cercana una del otro y tenemos uno de repente que se contagió en algún momento. Empieza a toser, de repente es invierno y pensamos que es otra cosa. Entonces no sospecha que más que de una gripe, una faringitis y tal vez sea tuberculosis, para contagiar a muchas personas. Los albergues donde hay ancianos, ¿no? Pacientes provenientes de regiones de alta prevalencia, normalmente se encuentra en lugares altoandinos, también en la selva, o en lugares donde hay cierta extremidad de pobreza. Pero esta enfermedad no es por el tema económico, porque también puede ser personas que tienen un nivel económico alto y lo que hace, por ejemplo, es una dieta muy, muy rigurosa y baja de peso, quiere bajar de peso, deja de comer, deja de recibir nutrientes porque cree que así delgado se le ve bien, baja sus defensas y de repente sube al bus, al tren o a algún lugar y se topa con alguien que tiene tuberculosis. Se va a contagiar. Contactos intradomiciliarios, excluidos sociales, ¿no? Pacientes con VIH, SIDA, diabetes, cáncer, alcoholismo, drogadicción, son todos susceptibles de adquirir la tuberculosis. La que sigue, por favor. El diagnóstico, básicamente, es, como se dice, el método antiguo, la sintomatología, ¿no? Este, hacemos una historia social de la persona, ¿no? Ahí dice económico y rápido, ¿no? Es todo social, visualizar solamente el esputo, y con solo encontrar el bacilo podemos iniciar tratamiento, pero a veces no se encuentra, ¿no? Entonces hay que pasar a otros estadios, ¿no? Y hay que hacer el cultivo del esputo, ¿no? Ver si el paciente es comórbido, si tiene diabetes, si es que tiene alguna enfermedad crónica, voy sumando, ¿no? O si ya tuvo tratamiento y fracasó el tratamiento porque lo abandonó, voy sumando, ¿no? Eh, la radiografía de tórax, todos son costosas, se pueden hacer y ahí puedo tener ya la suma de todos estos tres puntos que dije anteriormente. Y si uno quiere ver un poco más allá, puede hacer una tomografía axial computarizada para ver cuánto daño han hecho a los pulmones. La que sigue, por favor. Ahí, por ejemplo, vemos un pulmón donde hay dos zonas pintadas de amarillo, que para los ojos de un médico son zonas que podrían ser lugares donde la tuberculosis ha hecho daño. Para una persona que no es médico, ve ahí una radiografía de tórax y no ve nada más que eso. Pero ahí son zonas que han sido dañadas, ¿no? Entonces eso va a ser parte del grupo de, este, de técnicas que se van a utilizar para hacer el diagnóstico de tuberculosis. La radiografía es importantísima. La que sigue, por favor. Igual, hay algo que no se menciona y lo estamos mencionando ahora. Fuera de eso, de todo lo que hemos dicho, la tos, la fiebre, el cansancio, la radiografía, puede ser que aparezcan zonas, además de todo lo dicho,
zonas enrojecidas alrededor del cuello, ¿ya? Y se pone muy roja. Si uno piensa que es algo que lo ha picado, tiene la tos, tiene todo lo demás, y además se pone rojo. Se llama escrófula, ¿ya? Ese es algo que puede, no, puede aparecer con cierta frecuencia en personas con tuberculosis. El médico entrenado se va a dar cuenta qué cosa es. La que sigue, por favor. Igual acá, ¿no? Esta zona de la piel, al final del pie, como unas arañitas rojitas sobre la piel, como si fueran venitas, se llaman eritema nodoso, que está asociado a la tuberculosis extrapulmonar, o sea, no en los pulmones, puede ser en piel, puede ser en músculo. Entonces, los médicos tienen que investigar bastante cuando encuentran este tipo de signos. La que sigue, por favor. El tratamiento se conoce como quimioterapia antituberculosa. Es la eliminación rápida de los bacilos, ¿no? Y prevención de las recaídas. Hemos dicho que el tratamiento se maneja mediante un programa nacional que dura 6 meses y que tiene dos partes, ¿no? Una de 2 meses que es muy fuerte con varias medicinas, ¿no? Y luego viene una segunda que dura 4 meses, igual de fuerte pero con menos medicinas. En total 6 meses que hay que seguirlos completos, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está un poco en la primera parte, ¿no? Siempre supervisada en ambos casos, en la primera y como en segunda parte del tratamiento, como hemos dicho, tiene que tomarlo delante de él, en la persona de salud que está manejando su tratamiento, porque uno tiene que observar que sí se toma las pastillas. Entonces, en la primera parte toma 4 fármacos. Los nombres son etambutol, isoniazida, rifampicina y piracinamida, por 5 días por semana. Duración 10 días, 10 semanas, en total 50 tomas. Eso es lo que dura la primera parte, 2 meses. Y la segunda de mantenimiento, ¿no? También supervisada, solo toma 2, isoniazida y rifampicina. Es 3 veces por semana y es por 18 semanas, en total 54 tomas. En total va a tomar en todo su tratamiento 104 tomas. Todas las tiene que tomar. La que sigue, por favor. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Siempre hay que estar atento a aquellos tipos eh, de toses raras que podamos tener, que son toses que no necesariamente son estridentes, no puede ser una tos bajita, pero que no para, frecuente, está tosiendo, y además empieza a adelgazar, empieza a tener todos los signos que hemos mencionado, ¿no? Entonces es conveniente acudir al médico para que le haga el diagnóstico adecuado. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, chicos, ¿tienen alguna duda? Pueden hacérsela al doctor. Bueno, doctor, muchas gracias por la capacitación. Chicos, comentarles también que Pame les compartirá por el chat de Teams el enlace para registro de su asistencia. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que les compartan también el PPT.